Hola. Doctor, honoris causa. Nunca tanto. ¿Cómo le va, querido? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Yo quisiera saber qué son todos esos diplomas que tenés detrás tuyo. Todo esto es una falacia que ya en el futuro no van a servir. Ok, perfecto. Me gusta el grado de conciencia. Genial. Sí, justo ahora, porque estoy dando unos talleres de astrología y muchos me preguntaban si daba certificado. Yo dije, ¿para qué querés un certificado? No tienes, digamos, acá es como en la universidad, no, digamos, depende de la persona realmente, es como, no sé, vas a un terapeuta. Claro. No importa el titulito, lo que importa es que la persona sirva como terapeuta. Por supuesto que si estamos hablando, qué sé yo, de la medicina, sí, porque necesitas un título para ejercer, pero hay otras cuestiones que no, ¿no? Claro. En algún punto, ¿sabes lo Este, que pienso, Hochi? Que todavía vivimos en sociedades muy fálicas en el sentido de la importancia de las credenciales. ¿Viste? La gente necesita credenciales a veces. Es algo de poder simbólico, tiene que ver con el papel, que es muy lastimoso, pero todavía sigue muy vigente. Muy vigente. sí, yo me acuerdo que hasta hace unos 10 años más o menos, estaba en la duda de armarme tarjetitas. Viste que vos Ujú. repartías las tarjetitas, ¿no? No sé, sos terapeuta, te dejo mi teléfono. Al final nunca las armé. Creo Ajá. que, bueno, no sé si me equivoqué o no, pero bueno, hoy con las redes ya ni hace falta. ¿Querés presentarte para la gente Ah, bueno, dale. que no te conoce y después yo me presento y te comento? Bueno, dale. Yo soy, soy Nahuel. Ese es el nombre que tengo o que me pusieron. No, no sé muy bien. Y nada, me dedico a la filosofía. Soy profe de filosofía y te quería agradecer también mucho el espacio y la charla, Jochi. Bueno, por favor, igualmente. De hecho, esta va a ser una charla media, te diría, rara, en el sentido que no está nada pautado. Bueno, en la antigua filosofía en realidad no se organizaba nada, iban surgiendo las temáticas y no, lo iba llevando el viento, ¿no? Había un diálogo espontáneo. Sí. Bueno, a ver, los títulos que tengo, digamos, de grado, si querés, soy director de cine. Ya Ujú. me recibí en la Universidad de Cine y de hecho ese sería, digamos, toda la parte audiovisual que se maneja, ¿no? Después, por supuesto, bueno, soy astrólogo, terapeuta holístico, trabajo con energías, soy músico. Qué No, bien. Me gusta la gente multifacética. Me encanta. sí, soy multitasking. Pero bueno, Multi. está bueno también, siempre dentro de una cierta profundización. O sea, Mm. no es que estoy, digamos, no es que arreglo autos, no hago No, claro. mecánica, ¿no? No, claro, claro, Bueno, claro. va todo más o menos dentro de un mismo encuadre. Y por supuesto la investigación que es fundamental, ¿no? Eso es clave. Vos sabés que el otro día me escribían por privado y me preguntaban si era obligatorio ir a la universidad para aprender filosofía seriamente. Yo le dije que absolutamente que no, que uno puede ser o autodidacta o ir a la universidad, yo que sé, lo que uno quiera, pero que lo importante era tener un método. Y eso me llevó a esta idea de la investigación que vos mencionás, que es un método que uno, mientras que tenga un cierto rigor, después uno lo puede aprender en la casa, leyendo, con un tutor personal, en la universidad, eso da lo mismo. Lo importante sí me parece de la investigación es tener un método para evitar que uno, por ejemplo, encuentre afinidades donde no las hay, que pasa mucho cuando uno no tiene método. ¿Viste? Ah, no, Platón dijo esto y Nietzsche también, entonces están diciendo lo mismo, y no están diciendo nada lo mismo, pero como no hay método, entonces me parece re importante lo que decía la investigación. Sí, o sea que me haces acordar, yo cuando estudié cine veíamos pensamiento científico, que era Claro. filosofía. Ujú. Este, Creo que fue una de las pocas materias que me saqué 10. Esa. Eh, Me acuerdo que mi profesor decía niche, Mish. niche. Era, Claro. igual hoy me preguntás y ni me acuerdo. Es algo que va Igual, quedando impregnado y que si, en algún momento viste que se articulan las neuronas y... ¿no? totalmente. A mí me da una bronca los profesores que pronuncian así. Yo me acuerdo, en la facultad tenía una profesora que en vez de decir Deleuze, que era lo que todos los profanos decíamos Deleuze, decía Deleuze. Decía, ay, Deleuze, viste, para.
Igual, a ver, bueno, vos también estabas estudiando antropología, ¿no? O sea, no, mi doctorado tiene que ver con o sea, con filosofía política, en particular antropología política, en temas de estética y política. Ajá, O sea, sí, interesante. hay toda una formación en antropología política, que es una de las esferas de la filosofía política, para mí la más importante, que tiene que ver con el comportamiento político de los seres humanos en sociedad. Interesante. Vos Mm, sabés que, claro, con todo el tema de la tecnología, mm, hay que ver qué va a pasar, ¿no? sí, Con las carreras en el futuro. re. Porque, digamos, por un lado está pasando, esto yo lo estoy notando, ¿no? En las nuevas generaciones de millennials para abajo, Mm, ya no aguantan más estudiar algo mayor a los 2 años. mm, mm, Entonces, se van a tener que replantear, digamos, totalmente. ciertos esquemas. Qué sé yo, por ahí vuelvo a hablar, ¿no? De la medicina, por ahí sí se necesita un tiempo más por la cantidad de estudio, ¿no? Pero bueno, habría que ver. También hay carreras que van a desaparecer, por supuesto, Sí, ¿no? sí, Y sí, van sí. a aparecer carreras que todavía desconocemos. Ujú. A mí me parece que lo interesante en primera instancia es eh, pensar la posibilidad de que el día que YouTube emita certificados laborales por cantidad de horas de consumo de video, las universidades se cierran. O sea, ¿quién va a seguir yendo a una universidad si YouTube te da un certificado para laburar? Que no debe faltar mucho, va a ser un problema, como decís vos, institucional y político, serio, porque hoy está todo en YouTube, es tremendo, está todo, 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 todo. Entonces yo creo que hoy por hoy, por ejemplo, la universidad es más que nada un lugar donde uno va a adquirir capital cultural, capital simbólico, un papel que te permite trabajar y aparte algo del gusto, de que al que le gusta ir con el apunte y la hojita y está muy bien también, pero en términos, como decís vos, de reestructuración institucional, de seguro que se vienen épocas de renovación, de crisis de las instituciones, sin duda. Sí, tal cual. A mí me encantaba la época de la universidad, ir a la noche, me gustaba cursar a la mañana y a la noche, porque era diferente, Tiene, veías diferente gente, momentos diferentes, tiene su este, mística. El y sí, cafecito, el alfajorcito, tomar el café, apunte, sí, yo qué sé. claro, sí, sí. El pucho, el Y, y, pasillo. y por qué no la cervecita también, La cervecita, estar sentado en el piso, eso es muy uva, estar sentado en el piso tomando apunte en la rodilla, muy Universidad de Buenos Aires. sí, sí, yo me acuerdo cuando estudiaba cine, venía el profesor a la mañana, se pedía un café, lo dejaba, después se lo tomaba a la hora, todo Claro, frío, helado, adentro. frío. Era, todo- vos sabés que, mira, y vos que hablabas un poco del tema digamos, de la educación, ¿no? Es bastante grave lo que está pasando, porque si vos vas olvídate de la universidad, vas a los colegios, a las instituciones Ujú, educativas, y yo lo he investigado bastante últimamente, vos sabés que los chicos aprenden más en YouTube o en Google que en el colegio hoy por y hoy. sí, es tremendo. Entonces se aburren. Sí, sí, Vos sí, sí, pensás sí. que venimos con una educación bastante, te diría, prusiana, ¿no? O sea, pensá que el sistema educativo que conocemos se generó en el siglo XIX y tenemos Ujú, profesores que son del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Qué crisol, mm, ¿no? mm. De razas. Claro, claro que sí. Totalmente, totalmente. Ahí me parece, mira, yo di clases en ciclo medio, en colegio, actualmente doy clase en universidad, o sea, soy docente universitario, y es un problema importantísimo, lo que estás planteando. No es algo que no se hable en el claustro docente, no es un tema que las universidades no estén al tanto, no sean conscientes de lo que está pasando. Es un tema principalísimo la pandemia, por ejemplo. Eh, Desde ciertas lecturas, los docentes logró que la universidad pública se pegue un tiro en el pie, termine por entregar la universidad pública a una cosmovisión privada de la enseñanza. Mientras tanto, como decías vos, la escuela media cae en crisis, los pibes no tienen ganas de estar ahí, no quieren ser como el profesor, ¿viste? Como Alejandro Dolina cuando dice, el pibe del colegio no quiere ser como el docente, lo odia, no quiere ser como él. Entonces, de entrada es un sujeto sin deseo y una pregunta filosófica es, ¿cómo se pueden sostener las instituciones cuando no hay deseo, ¿no? ¿Cómo se puede sostener cualquier institución humana, en particular la educativa, si no hay deseo? Total, el deseo, o sea, todo, la base es el deseo te hace hacia ese mismo deseo, ¿no? En un punto.
Pero realmente te Mm, digo que yo creo que va a ser un drama. Hacer el colegio en su casa con profesores que pueden ir, mm, o sea que eso tiene un aval, y después ujú. descolarizarlos. Hay gente que ha decidido descolarizar y no Sí, sé qué están haciendo, digamos, les enseñan otras cosas, otras vivencias. sí, 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 es muy tremendo. De hecho, el otro día estaba leyendo una nota, me hiciste acordar a Hochi, Sí. de una chica que la cría su padre de forma autodidacta en su casa, la desescolariza, y a los 17 años era como que te diga la mejor fotógrafa de los Estados Unidos, una pibita en Estados Unidos, no sé dónde, que en vez de mancillarla y torturarla con conocimientos estériles y fosilizados durante años y enseñarles cálculo combinado como a nosotros, viste, reacciones químicas, cosas que no nos importan para nada, el padre se dio cuenta que la piba sabía sacar fotos desde los 8 años y le enseñó fotografía. Y ahora con 17, 18 es una de las mejores fotógrafas jóvenes en Estados Unidos, Canadá, no me acuerdo dónde. Me pareció súper resonante, ¿no? Cómo me parece que uno de los diagnósticos más importantes de la institución educativa es que ha dejado de lado los talentos y las idiosincrasias innatas de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? Sí, bueno, acá me sacás dos, o sea, se me ocurren dos cosas. Por un lado, hay sistemas educativos que van mucho a ese tipo de individualidad, por ejemplo, todo lo que son las escuelas de pedagogía Waldorf, aunque ya te diría que son Sí. antiguas, ya son antiguas. Hoy tenés más la Montessori, qué sé yo, Mm, que podría ir por ese claro, lado. sí. Por otro lado, si Mm, uno se pone a pensar y a reflexionar sobre los grandes genios de la humanidad, eh, la mayoría mm, no tenía estudios de grado. mm, Es un dato curioso. mm, Este, qué sé yo. Si vos te vas al tema, a ver, a mí no me gusta entrar en política porque realmente yo siempre digo que todos los políticos, por lo menos de este país, son una piedra en el zapato de absolutamente todos los ciudadanos argentinos porque nos han hecho perder vida. ujú. Pero, llevando Totalmente. esto, yo me acuerdo cuando apareció todo el grupo de Macri, ¿no? Cuando asumió, que decían, sí, toda gente preparada, viste, con estudios de grado en economía, qué sé yo, y fue un desastre. Y esto no es para defender el gobierno actual, porque yo Mm, no quiero hablar de ninguno, pero vos fíjate mm. cómo hay veces que se puede manejar mejor teniendo lo que vulgarmente se podría llamar calle, ¿no? Que a veces Claro, el estudio solo no sirve. No sé vos qué opinás. Eh, totalmente, totalmente. Igualmente me parece que ahí la pregunta, tenemos dos aristas. Por un lado, lo que planteás que es la crisis de la tecnocracia. Por un lado, efectivamente, la tecnocracia y la industrialización de la experiencia humana moderna ha mostrado sus crisis, sin duda. Hoy ya es claro que saber no alcanza para hacer, que hay un hiato abismal entre saber y hacer. Eso por un lado. Pero por otro lado, también me pregunto si estos tecnócratas que llegan al poder con el eslogan de la razón, estas famosas vanguardias ilustradas, ¿no? Que plantean toda la experiencia humana como un equipo de trabajo, básicamente, eh, las fallas a las que llegan es porque falla el conocimiento del que disponen o por una falla moral. Porque si el problema es el conocimiento, entonces estamos en línea con lo que estamos charlando. Ahora, quizás el problema es que se corrompen en el camino, con lo cual el problema no sería el conocimiento y las universidades, por ejemplo, sino la corrupción humana. Digo, me parece que tendríamos ahí otro flanco para considerar. sí, bueno, estás tocando el tema de la moral. Ahí ya podemos ir a otro. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Bueno, me perdí, no sé en qué estábamos. No, primero me parece muy místico tu filtro de Instagram. Me gusta, ¿eh? Me transmite algo. Las estrellitas, ¿cómo se pone eso? Sacamos, a ver, sacamos un poco del letargo político. ¿Cómo se ponen esos filtros, Jochi? Tenés acá como un dibujito que pones y tenés como varios filtros. Yo pongo este Ah, porque bueno, como soy astrólogo, interesan las estrellas, va un poquito por ese lado. ah, ahí va. Te quería preguntar, ¿sabes qué, Jochi? Con esto de las crisis morales, institucionales, humanas, eh, desasname un poco en astrología. Soy realmente muy ignorante, no es mi campo, y me gustaría saber qué se puede decir desde este campo para hablar de este tema que es tan acuciante y me parece que nos interpela a todos por igual. Sí,
A ver, yo primero quiero aclarar un poquito el significado de la astrología porque mucha gente dice que es una pseudociencia. Entonces, Mm, esto está bueno aclararlo. Primero, que la ciencia en sí te diría que es menos científica que el cientificismo. ¿Por qué? Porque cuando se establece un paradigma, luego queda cristalizado. Es muy difícil después romperlo. mm, Te voy a dar un ejemplo en medicina, mm. que yo investigo muchísimo ese tema. A principios de 1900 se había establecido que el colesterol era un gran problema y tenía que ver con los eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque en una autopsia un médico descubrió que había colesterol en las arterias. Luego, hoy por hoy, ya la medicina actual o la medicina ortomolecular se ha dado cuenta que no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, Mira, cuesta mucho sacar ese paradigma que quedó cristalizado en el pasado. Esto lleva a los ámbitos, ¿no? Bueno, eso quería decirlo por un lado. Por otro lado, la astrología es matemática pura. Es una matemática pura ujú, que, digamos, hoy por hoy uno puede ver qué tránsito va a haber de acá a 200 años. Eso están las efemérides, son todos cálculos matemáticos. O sea que la matemática en sí mm, es como perfecta. Después está luego la interpretación humana, que ahí es donde aparece el error, ¿no? Por supuesto que ujú, estamos hablando de una matemática pitagórica, ¿no? Una matemática flexible. Es como, qué sé yo, los edificios en Miami construidos por los huracanes. No pueden ser rígidos, porque si no, frente al mínimo viento se cae, tiene que tener una cierta flexibilidad. Bueno, así es la matemática pitagórica relacionada a la astrología. Entonces, ujú. dentro de la astrología, si vos hablás de la moral, tiene que ver, en la astrología, dentro del lenguaje sagrado, vamos conociendo digamos, los elementos, las casas, todo eso van conformando este lenguaje sagrado. ¿Y por qué digo que es sagrado? Porque en nuestro lenguaje coloquial, yo por ejemplo te digo auricular y el significado es auricular. Ahora, en un lenguaje sagrado como es la astrología y como hay otros, puede ser que yo, la cábala, el tarot, etcétera, yo puedo decir Júpiter, como te dije recién, y tiene muchísimos significados. Entonces lo hace mucho más rico. O sea, la moral tiene que ver con Júpiter. Los dogmas tienen que ver con Júpiter. Las creencias tienen que ver con Júpiter. Los estudios, la filosofía tiene que ver con Júpiter, ya Ujú. que hablamos de filosofía. O sea, tenemos que juntar los dos hemisferios, por eso esto va a tener que ver también con el futuro, ¿no? Poder mezclar los dos, porque nosotros venimos ya de un siglo de solamente el hemisferio izquierdo, darle valor al hemisferio izquierdo. Ah, esa persona es inteligente, pero hoy Mm. sabemos que hay más de 15 tipos de inteligencia. Te hago una Vos lo pregunta, sabés muy bien Jochi. eso. Sí, Sí. totalmente. En ese sentido, ¿vos creés en la predestinación o creés que hay un lugar de libertad personal para eh, darse a uno un destino dentro de este entramado? O está todo predestinado? No, lo que está predestinado, si querés, es lo energético. Lo que pasa es que acá tenemos varias capas. Ujú, Primero viene lo energético y después viene, si querés, lo psicológico. O sea, vuelvo a decir, lo energético puede ser Júpiter, donde hay muchos significados. Eso sí está predestinado. Ahora hay un libre albedrío que mm, uno hará lo que se le cante con eso. Digamos, vos en astrología te puede parecer, bueno, vos podés tener mm, ciertas aptitudes para, por ejemplo, trabajar con música, por decirte algo. mm. Entonces, si vos vas por ese camino, vas a tener un libre fluir y te va a ir Claro, mejor que si quisieras ser, por ejemplo, no sé, físico-culturista, por decirte algo. absolutamente. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo recreo en eso. Creo, como dice Sartre, viste que Sartre dice en el existencialismo es un humanismo, dice que estamos condicionados, pero no estamos determinados. Me parece que esa diferencia abre el juego a esto que estás planteando entre un condicionamiento a priori, pero a la vez un espacio de determinación en la libertad personal. Totalmente.
Y yo creo que los grandes filósofos del pasado han tenido acceso a estos lenguajes sagrados. Por Ujú. eso empezaron a desarrollar todo esto. Esta es una teoría mía, ¿no? No está comprobada, ¿no? O sea Pero que en algún punto, claro, en algún punto estarías de acuerdo, por ejemplo, con ciertas doctrinas del innatismo, por ejemplo, ¿no? Eh, yo sí creo, o sea, no es por preguntar, o sea, yo, por ejemplo, yo creo que yo no soy bueno para hacer otra cosa. O sea, si yo quisiera ser futbolista, no sirvo para ser futbolista, sirvo para dar clases de filosofía, ¿no? Y capaz una nena que toca el piano de los 10 años, si vos la obligás por presión familiar a que haga medicina, le vas a traumar la cabeza porque la nena venía a tocar el piano. Entonces, yo personalmente creo que hay algo del orden de lo innato, pero entiendo que es muy polémico decirlo, ¿no? Muy posmodernismo, muy no hay estructuras. Entonces, te quería preguntar a vos qué opinabas al respecto. mira, yo por ejemplo trabajo mucho a nivel vocacional, porque Ujú. ahí tenemos un gran problema. O sea, en Mm, líneas generales, a ver, astrológicamente se recomienda cuando vos terminás el colegio, no es un momento apto para poder decidir. Ese es un momento, si querés, antes hablábamos de Júpiter, es un momento jupiteriano para viajar, expandir la conciencia, ver, etcétera. No es un momento para decidir. ¿Por qué? ujú. Porque todavía hay ciertos factores que tienen que ver con las matrices de la vida, ¿no? En cuanto digamos, la ley que va marcando el factor edad, porque el factor edad es fundamental, no es lo Mm, mismo los 21 años que los 28, por decirte algo. totalmente. Entonces, no se recomienda elegir ahí. Y lo que ha pasado mucho en todo el siglo XX es que han elegido carreras, ya Mm, sea por mandatos, porque los padres querían o porque tenían la obligación, o porque estudiaban algo por estudiar, ¿viste? Porque no tenían la más mínima idea. La idea es que en este próximo siglo XXI uno puede hacer realmente lo que vino a hacer, ujú, que por supuesto puede no ser una sola cosa, ¿ok? ujú, No ujú. puede ser no una sola cosa, pero digamos, esto ayuda mucho a que la gente se desarrolle y encuentre realmente esa luz interna, porque todos somos buenos para algo. Totalmente. O sea, ¿Vos sab- vos sos bueno para la filosofía, hay otro que es bueno para la música, dentro de la Ujú. música hay gente que es buena para tocar el piano o para cantar o etcétera. Sí, totalmente. Y vos sabés que pensaba Hochi algo que una vez me lo dijo una integrante de la comunidad que me pareció súper sabio y que me quedó grabado a fuego, ¿eh? Me acuerdo que un día estaba haciendo un vivo donde hablaba de esto mismo, de la vocación, del descubrimiento de la vocación, mismo yo habiendo pasado por profundas crisis vocacionales, ¿no? Y yo ponía el ejemplo también del pianista, el artista, no sé, etcétera. Y ella me dice, pero pará, me dice, hay gente que vino al mundo a ser una excelente madre, o un excelente amigo, o un excelente consejero. Y me pareció re sabio, y mirá qué tan profesionalizados estamos a la hora de pensar la vocación, que por ejemplo, capaz hay un alma que vino al mundo a ser el mejor amigo de alguien, y no lo consideramos como una vocación. Y para mí es re importante eso también, ¿no? Tan importante como quizás ser un artista, un filósofo, un astrólogo, un psicoanalista, yo qué sé, no sé, cualquier cosa así, ¿no? Totalmente, total y absolutamente. O sea, alguien por ahí vino a desarrollar lo que es la fraternalidad. O sea, Claro, el vínculo de amistad es un vínculo súper importante y no total, muchos lo ejercen. O totalmente. alguien una mujer es probable que haya venido a experimentar la crianza, como Ujú. hay mujeres que no, porque hoy por hoy, digamos, con todo el movimiento a partir de los años 60 la mujer que, bueno, ha cambiado y ya Mm, tiene la igualdad con el hombre, bla, 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 no nos metamos con el tema de género porque ahí se arma un escándalo, pero sí. digo, eh, hay mujeres que por ahí no vinieron a ser madres y hoy está aceptado. Ujú. Antes no era posible. ¿Hace cuánto? 50 años atrás. Si una Ujú. mujer pasaba los 30 y pico de años y no era madre, ya la miraban con cara vista rara, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me parece en este sentido re importante ampliar la noción de vocación para tratar de extraerla un poco, ¿no? De este ámbito cerrado que es el profesionalismo. Y también me parece que, un poco volviendo a esto de la misión, la vocación, la predestinación,
Yo creo que, vos sabés que, mira, he hablado con psicoanalistas, periodistas, intelectuales, astrólogos, con gente que, digamos, así como vos, con otra gente que tienen esta misión de ayudar, de orientar, de aconsejar. Y siempre me encuentro con que en última instancia, ya sea que vayas al psicoanalista, hables con un filósofo, con un astrólogo, con a quien sea, en última instancia, siempre, siempre, sea la disciplina a la que recurras, lo que determina tu acceso a la misión o a esa vocación es un salto de fe. Es un acto de coraje. Es asumir, no tanto conocer, sino asumir eso que te están diciendo. Porque el problema, hay tres problemas, mira, hay tres tipos de personas, creo yo. La que no conocen y no asumen, la que conocen pero no asumen, y las que conocen y asumen. Y me parece que esa tercera instancia es como la más problemática. Cuando ya fuiste a todos, al astrólogo, al psicoanalista, te dijeron, sí, viniste a esto, tenés que hacer esto, y uno dice, ay, no, pero no sé, me da como cosa. Entonces, esta noción que tenía Kierkegaard del salto de fe, como ese lugar de resolución cabal donde las energías finalmente se activan y se desarrolla un destino, ¿no? Bueno, esa tercera instancia que decís realmente tiene que ver con tener muchísima valentía, Mm, que, que es difícil. es muy Hoy es muy difícil. difícil ser valiente, porque Mm, ser valiente también de alguna manera tiene que ver con poder salir de la Matrix. mm, Y nosotros, digamos, estamos muy acobachados, ¿no? Dentro de la Matrix. mm, mm, Eh, entonces, bueno, todo tiene su costo. Digamos, uno puede llegar a esa tercera instancia, como decís vos, con todas las consecuencias, ¿no? Por supuesto. ujú. Claro. Siempre hay costo político, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Atender al deseo tiene costo, sin duda. Totalmente. Pero bueno, es muy interesante eso, porque, bueno, lo que vos decís del salto de fe. O sea, a ver, si hablamos de la fe, ¿qué es la fe? ¿Vos cómo definirías la fe? ¿O qué se te ocurre? Yo te digo fe, ¿qué es lo primero que se te aparece en la cabeza, digamos? Mira, en general, cuando uno habla socialmente de la fe, automáticamente a la gente se le dibuja un icono de la iglesia en la cabeza, como si la fe fuera una noción restrictivamente religiosa, lo cual no es así. La fe es, para mi gusto, sencillamente una potencia psíquica y espiritual que te mantiene vivo. Es decir, por ejemplo, vos y yo estamos charlando ahora porque tenemos fe en que no vamos a tener un infarto de miocardio en 45 minutos. O sea, yo tengo fe en eso, no tengo la data, no lo sé, creo que no lo voy a tener. O proyecto una vida, tengo familia, carrera o lo que sea, etcétera, porque tengo fe en que la semana que viene no me va a pisar un colectivo, si no me iría de viaje por el mundo. Entonces yo creo que la fe es sencillamente esa fuerza vital que nos mantiene vivos y es siempre un espacio de apertura a la indeterminación en la que luego nos tenemos que determinar, por eso la fe la pienso como campo, que es la que nos permite construir cualquier mínima estructura. Si yo no tuviera fe en que mi cuerpo va a seguir funcionando a la noche cuando estoy durmiendo, me vuelvo loco. Sí, estoy de acuerdo y te lo voy a complementar astrológicamente, porque, Me encantó. digamos, A ver. de alguna manera la fe, eh, si no existe la fe, hay depresión. O sea, Claro. en términos astrológicos, que la fe está relacionado de vuelta a Júpiter, que ya hablamos de ese planeta, eh, digamos, tiene como dos caras, porque también puede haber como una especie de exceso de fe donde se genera una sobreilusión y cuando hay tanta ilusión, hay veces que Mm, luego el destino te trae una desilusión. ujú, Y en esa desilusión arranca la depresión. Por ujú. eso está relacionada en ese sentido, ¿no? La fe, Totalmente. cuando uno tiene fe, ya sea a nivel físico o a cualquier nivel espiritual, emocional, etcétera, eh, uno tiene ganas de vivir. Son Ujú. las ganas de vivir. Cuando Total. se pierde esa fe, aparece la depresión. Totalmente. Mirá, dijiste algo clave, Jochi. Yo siempre pensé, yo antes de estudiar filosofía estudié ingeniería, o sea, mi cerebro era así, un cuadradito, ¿viste? Eh, a mitad de carrera dejé para estudiar filosofía. Eh,
Y en esa época, cuando estudié ingeniería, yo pensaba que era siempre ver para creer, ver para creer. No, yo creo en lo que puedo ver y tocar, los números, el álgebra, ¿no? Qué equivocado que estaba, ¿no? Hoy entiendo que es exactamente al revés, es creer para ver. O sea, como lo pensaron los gnósticos, la fe sencillamente es una fuerza que te permite acceder a conocimientos que mientras uno no tiene fe en esos conocimientos o en esas posibilidades, están velados. Por eso la noción del gnóstico siempre se asoció al ojo que ve a través de la fe. Y me parece que es re importante sacarle a la gente la idea de que fe es la fe en Dios. No estamos hablando de la fe en Dios. Estoy hablando, por ejemplo, de la fe en que no estoy loco. Por ejemplo, si yo no tuviera fe en que no estoy loco, no podría estar hablando con vos. Para poder hablar, cualquier par de seres humanos tienen que tener una creencia mínima, mínima, mínima en que el mundo existe, la otra persona existe y que no estamos locos. Y eso es un acto de fe porque es Total. indemostrable. Y tiene que ver, ahí decían, con el sentido de la vida. No importa, Claro. es el sentido de... A ver, y esto está muy relacionado a lo que vamos a vivir actualmente, digamos, ¿no? Porque uno sin esta fe no va a poder seguir adelante con, digamos, astrológicamente se ven ciertas complicaciones que pueden llegar a pasar. No quiero ser predictivo porque la astrología en realidad no es predictiva. Sí, a mí me gusta más la Ah, palabra creer, creer para ver. sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que va a pasar ahora en este siglo que tiene que ver con la era de Acuario es que Ujú, muchas, digamos, creencias, si querés, o estudios que quedaron en el hermetismo en el siglo XX, en el siglo XIX, etcétera, 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 hoy van a salir a la luz. ajá. ¿Cómo qué? Y bueno, a ver, históricamente hablando, vos sabés que hasta el Renacimiento, esto lo dije el otro día en un vivo, eh, la astronomía se estudiaba al mismo tiempo que la astrología. O sea, Ujú, la astronomía era la parte matemática de la astrología y lo mismo pasaba con la alquimia y la química. O sea, la química ujú, era la parte matemática de la alquimia. ujú. Luego del Renacimiento, con el iluminismo, bla, 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 tanto la astrología como la alquimia pasaron a ser parte del hermetismo, ¿no? Ujú, Entonces, hoy por hoy, claro, vos decís alquimia, o sea, ujú, tenés que meterte en textos esotéricos para ver qué era la alquimia. ujú. Bueno, cada vez va esto, todo esto va a salir a la luz. Todos estos lenguajes, estas cosas que fueron quedadas en el olvido por nuestro pensamiento del hemisferio izquierdo, el ingeniero, ¿no? Ujú, ujú. El ingeniero ahora va a empezar a ver que existe la fe, que Totalmente. existen las creencias, Vos que no sabés hace que, falta ver. claro, totalmente. Vos sabés que a eso que estás contando le pasó lo mismo a la filosofía. Por ejemplo, cuando arranca el iluminismo, allí en el siglo XVII, con los primeros tratados de Descartes, justamente lo que se perdió fue la idea de la filosofía como sabiduría. Y lo único que quedó fue la filosofía como intelecto o ciencia, es decir, cientificismo y después positivismo. Pero todo lo que tenía que ver con gnosticismo, misticismo, teología, alquimia, prácticas herméticas, todo eso quedó absolutamente proscripto. Vos vas hoy a la universidad y te enseñan intelecto, o sea, te enseñan historia de los conceptos, pero todo lo que era el bagaje de sabiduría, no inteligencia, sino sabiduría, que la filosofía había manejado durante milenios, desde las culturas mesopotámicas y babilónicas hasta el último cristianismo, fueron amputadas, pero amputadas. Se le sacó eso a la gente de la mano. Porque el problema, lo que es realmente contrapoder, no es lo que te enseñan en la universidad. No es eso. Es lo otro, lo que no te dejan leer, lo que lo ridiculizan, lo banalizan, aquello a lo cual la sociedad denosta, humilla. Ahí es donde hay un poder, ahí es donde hay crítica. Es muy loco porque hay que ponerse a pensar, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué se ha ridicularizado, o no sé, ya no me sale la palabra, todas estas temáticas? Vos fíjate que venimos impregnados con esto, se Uh -huh, ridiculiza. Y en uh realidad -huh, es muy loco porque, a ver, vos te internás en la selva y ves a un chamán haciendo una curación uh que -huh. parece un milagro, Claro, y no la podés creer. no puedo creer. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo lo demostrás? Hay tantas cosas que no se pueden demostrar desde nuestro hemisferio izquierdo.
Pero por absol- alguna razón que desconocemos, si entramos en las conspiranoicas y etcétera, se puede llegar a decir, pero no importa, porque tampoco va por ese lado. El tema es que pasó esto, quedó oculto, quedó en el hermetismo. Y Ujú. todo esto de a poco va a salir a la luz. Eso es lo positivo. Hay que ver si se acepta o no. Hay muchos ingenieros, vamos a poner el ingeniero como metáfora, todavía no los terminan de aceptar, ¿no? Pará, Jochi, vos antes, justo cuando se me cortó el wifi, estabas hablando de la era de Acuario, que yo soy muy ignorante en astrología, así que cualquier cosa que yo diga vos corregime, porque no es mi campo. Pero esta era plantearía características diferentes a una era que estamos abandonando o de la que estamos saliendo. Exacto. Mira, las eras duran aproximadamente 2200 años. O sea, Mm, imagínate la cantidad de años. Por eso es un momento crucial que estamos viviendo, porque estamos mm, saliendo de la era de Piscis, que duró 2200 años, y entrando en la era de Acuario. En ujú. realidad, las eras se fusionan, qué sé yo, esos 200 años de excedente se fusionan con los otros 200 años que vienen. Hoy por hoy, decir que estamos ya en la era de Acuario. Hace 6000 años en la Tierra se vivió la... O sea que estamos donde hay un salto cuántico. Entonces, por eso estamos empezando a ver todo lo que está pasando, digamos, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y digamos, en este sentido, los cambios vinculares de los que hablás, eh, ¿qué morfología tendrían en esta nueva era? Bueno, esto puede llegar a ser bastante traumático, porque, digamos, se estaría yendo a una especie de humano nuevo. Bueno, esto que está pasando tiene que ver con la era de Acuario, ¿sabías? No, no sabía. Sí, tiene que ver con las interrupciones. Acuario tiene que ver con la electricidad Ah, sí. y el mundo de la Internet y digamos, los cambios abruptos, no hay una coherencia, si querés, desde el hemisferio izquierdo, y este tipo de sucesos son normales. Entonces, el tema es la vinculación con, antropológicamente, vos que manejás el tema, si vos me preguntás a mí, y yo por ahí me vas a matar con lo que digo, pero te diría que el famoso eslabón perdido de Darwin es una falacia. Ujú. ¿En qué sentido lo decís, Jochi? Si querés, otro día lo profundizamos eso. Esto es de acuerdo a ciertas investigaciones esotéricas, porque nosotros somos en parte mamíferos, eh, pero en parte no. Somos una especie de híbridos. Hubo Ujú, ahí, nos tocaron en un momento. Me van a decir que estoy loco, no importa. Siempre digo, hay que cuestionar todo. No me crean, hay que investigar. Pero bueno, más allá de eso, lo que se viene, de alguna manera, es una especie de suprahumano. No sabemos qué, cómo, pero va a haber cambios. Por ahí van a tener que ver con la conexión con la inteligencia artificial. Yo el otro día lo planteaba en un vivo. O sea, acá vamos a tener que ver temáticas relacionadas a la bioética. En un futuro, por ejemplo, a vos te agarra, no sé, una cataratas en el ojo y no podés ver y no es operable, probablemente te quieras poner un ojo biónico para poder ver mejor. ujú, ujú. O sea, No estarías, estamos tan lejos de eso. claro. O sea que, bueno, igualmente no es una locura, digamos. Uno ve todos los trabajos que se están haciendo últimamente en filosofía de la técnica, transhumanismo, posthumanismo, ontología de objetos, técnica de la naturaleza. O sea, no es nada que no se esté debatiendo en las universidades, en las academias. Me parece que es claro que esto está pasando, que estamos pasando a otra instancia, pensemos lo dependiente que somos de la imagen, de los dispositivos, de las aplicaciones, prácticamente necesitas una aplicación que te diga si estás contento o no, ¿viste? Hemos llegado a ese nivel máximo de enajenación.
Entonces, me parece que este antiguo ideal que ha tenido el ser humano de unir su naturaleza con la técnica, con el artificio, está llegando a un cierto punto escatológico del fin de la historia, ¿no? Donde se está dando esa unidad final, que me parece que igualmente no por eso deja de ser problemática y que hay que complejizarla porque tenemos todo un problema político y social de por medio, digo, porque acá entra toda esta cuestión maltusiana de que, bueno, quizás que sobrevivan los que puedan a este cambio, porque yo no sé si toda la gente se va a poder adaptar, ¿no? Por ejemplo, la pandemia mostró claramente que más de la mitad de los pibes no pudieron tener clases. Entonces, digo, yo tengo miedo que a veces estas fases de evolución tengan consecuencias sociopolíticas a mi gusto indeseables, porque mi anhelo es que todos los seres humanos eh, puedan gozar de una sociedad justa, equitativa, igual. Y bueno, siento que a veces estos procesos pueden ser peligrosos en ese sentido. Eso que decís es interesante y me gustaría ir por ese lado, porque todo esto que vos decís de que todos los seres humanos puedan gozar y se genere más una horizontalidad y no una verticalidad, tiene que ver un poco con lo que va a Ujú, venir. Por lo menos astrológicamente lo que se ve es que la mayoría de los gobiernos, si querés, autoritarios, no quiero hablar de esa palabra porque es una palabra, viste, que tiene mucha connotación y no quiero ir por ese lado, pero mm, ya sea de un lado o de otro, cuando hay mucho extremo, ese tipo de gobiernos paternalistas van a mm, caer. mm. O sea, astrológicamente se ve eso, van a caer porque la era de Acuario está pidiendo que haya más horizontalidad. Y eso tiene que ver mucho también Mm, con el mundo de la Internet, que es horizontal, por más que vos tenés en algunos lugares que otros, pero son diferentes focos horizontales. Esto se va a empezar a replicar también en la política y te voy a decir otra cosa, y acá por ahí me vas a querer matar, pero desde un punto de vista astrológico te podría decir que la democracia que todos anhelamos, se van a venir nuevos sistemas que todavía desconocemos. qué interesante eso. O sea, nuevas formas de vincularnos humanamente en términos, por ejemplo, sexoafectivos, pero también nuevos modos de cogobierno, gobierno, participación política de las ciudadanías. Sí. Y eso es esperanzador. Y se te ocurren algunas características? O sea, ¿las podés ver algunas? Sí, lo que te puedo decir que va a haber más horizontalidad. O sea, se van a establecer, viste que nosotros siempre te joden con el tema de los planes sociales, que de hecho no es dato menor que se está empezando a replicar en varios países. Hoy mismo en Estados Mm, Unidos, con el nivel de inflación que hay, con eso te atrapen y, digamos, uno sea cooptado a nivel rebaño, no lo sé. Pero sí que es necesario que todo el mm, mundo tenga las necesidades básicas completas. Y acá no quiero hablar tampoco ujú, de socialismo, porque tampoco es por ese lado. O sea, es ujú, humano. Es humano que la gente no se muera de hambre y que tenga lo mínimo indispensable. Y eso en el futuro va a estar. ujú. Totalmente, totalmente. Eso es tan fácil de entender y sin embargo tan difícil de ver para tanta gente, ¿no? Uno dice, che, es humano que todos tengan casa, todos puedan comer, todos hagan lo que puedan vivir de lo que les gusta, y al toque ya te saltan con motes y etiquetas que sos un esto, sos lo otro. No, es una cuestión de humanidad, o sea, no, ¿por qué yo no quisiera, ¿no? Que los pibes no tengan que andar descalzos por la calle. Ahora, te quiero preguntar una cosa, Jochi, si me permitís la pregunta. Volviendo a la cuestión de la transformación de los vínculos, por ejemplo, sexoafectivos o en términos sexoafectivos, ¿podés anticipar algo? ¿Tirar alguna? Claro, por Eh, ejemplo, en términos de estructuras familiares, monogamia, el debate con el amor libre, nuevas formas de concebir el amor, el sexo, el cuerpo, ¿se te ocurren cosas? sí, mira, se está viendo que va a haber un cambio de paradigma. Eh, a ver, no hay que olvidarse, porque nosotros venimos acostumbrados.
por ejemplo, el paradigma de familia, ¿no? Ujú, La familia es, digamos, el modelo americano de los años 40, de padre, ujú. madre, hija, hijo, pero nos olvidamos que en 1800 hubo otro modelo de familia. Acá en Argentina vivían en Claro, casa chorizo, con los abuelos, se casaban, los casamientos eran arreglados, era otra cosa. totalmente. Y ahora se está volviendo a cambiar. Ya las separaciones, entonces vos te juntás con otra pareja que tiene hijos, hay medios hermanos, hermanastros, familias ensambladas, familias que viven en diferentes lugares pero generan una familia. Ujú, Y hoy estamos a modo prueba, todavía no se estableció el paradigma, pero bueno, obviamente está cambiando y cada vez se está aceptando más. Lo mismo que el tema de los vínculos amorosos, ¿no? ujú. Vos hablabas de la monogamia, etcétera. A ver, bueno, ya hace tiempo que estaba de moda en Estados Unidos el tema del poliamor, podés estar de acuerdo o no. Yo creo que lo más importante acá es lo genuino. Lo que se está buscando es la genuinidad. O sea, ya no vas a tener un Ujú. vínculo. Uy, falta 1 minuto 40. A ver si identificás quién es el de ese cuadrito de atrás. Uy, a ver. Freud, ¿puede ser? Sí, ya. ¿Qué? Ahí va. ¿Qué Estoy pensás cargando de? batería. Pero te voy a mostrar, mirá. A ver. Freud, Jesús. ¿El Papa puede ser? ¿Juan Pablo? Sí. ¿Carián? ¿Sabes quién está No. acá? El Padre Pío. Ah, el Padre Pío, mirá. Yo soy fanático de los curas sanadores. Mirá. Y abajo, bueno, no puedo ver más. Está Parece. Alexander Lowen. Ah, mirá. Alexander Lowen es el creador de la bioenergética. Yo soy terapeuta bioenergético, que es un Ujú. tipo de terapia corporal. Eso, ¿cómo te formas en eso, Jochi? ¿Cómo aprendes a ser terapeuta bioenergético o medicina ortomolecular? ¿Qué es? ¿Cómo te formas en eso? No, bueno, medicina ortomolecular en realidad es una especie de especialización de un médico. O sea, tenés que ser médico para hacer medicina ortomolecular. Yo Ujú. tengo conocimiento del tema, pero no es que soy médico ortomolecular. Y Claro. sí, terapeuta bioenergético es una formación de 2 años. La bioenergética surge, y esto a vos te va a sonar seguramente, digamos, en la misma época que Freud estaba Wilhelm Reich, Ujú, digamos, que desarrolló lo que se llama la energía orgónica. ujú, El tipo, digamos, decía que en una terapia no servía hablar, el cuerpo hablaba solo. O sea, uno ujú. podía decir una cosa, pero tu cuerpo decía otra cosa. Claro. Y a partir de ahí, en los años 60, con todo el movimiento de Salem en California, Estados Unidos, Sí. se desarrolla la terapia bioenergética con Alexander Lowen y John Pierrakos, donde, bueno, ahí ya hay otro mundo, ¿no? Vos sabés que hace un tiempo atrás estaba trabajando con un curso con unos alumnos sobre el lenguaje, ontología del lenguaje, ¿no? La relación entre el lenguaje y el ser, que es un tema que entró en conflicto con la analítica, con la filosofía analítica y el método científico en el siglo XX. Y les traje un paper que se publicó de parte de un grupo de neurocientíficos de una universidad que ahora ya no recuerdo el nombre, donde se comprobó que el 65 o más del 65% de la comunicación entre los seres humanos es gestual y corporal. Más del 65%. Tremendo. De hecho, hay una serie de estudios llevados adelante sobre predicción, por ejemplo, de comportamientos a partir de la lectura de gestos. O sea, gente que se está especializando en eso. Fíjate lo importante del cuerpo, del gesto y cómo el cuerpo tiene su propio lenguaje, independientemente del que nosotros podamos mediatizar e instrumentalizar con nuestra conciencia oral, ¿no? Total y absolutamente. Y acá volvemos a la temática del principio, la intelectualidad que se desarrolló tanto en el siglo XX. Hoy Ujú. hemos dejado de lado el cuerpo y el espíritu. Entonces, hoy necesitamos trabajar eso, el cuerpo y el espíritu. Y la sensibilidad. Pienso que ahí hay Y la, algo, totalmente, pienso que ahí hay algo del orden de lo que vos decías hace un rato. Viste que Nietzsche tenía
bueno, Nietzsche, digo por decir uno, ¿no? Pero es un clásico dentro de muchísimos autores, sobre todo poetas, tenían esta idea de que la conexión entre energía femenina y masculina era absolutamente fundamental para una vida amplia, una vida creadora, una vida estética. Y yo creo que justamente la extrema intelectualización, la construcción del perfil del erudito, del científico, la extrema racionalización de la vida humana, justamente como decías vos hace un rato, extirpó la dimensión femenina, lo que Nietzsche llama lo dionisíaco, lo erótico, lo creador, lo sensible, y privilegió únicamente la dimensión masculina, es decir, la razón, el concepto, la razón discursiva. Me parece que nosotros, digo, los que fuimos criados como varones, ¿no? Como hombres en esta sociedad, pagamos, digamos, yo siento hoy que con casi 34 años me es súper necesario tener una dimensión de sensibilidad y espiritualidad femenina que la estoy trabajando para tenerla ahora porque me la han sacado de entrada. Y qué importante que es la unidad de energías y no la disociación de energías, que es donde me parece que nos quieren meter en esa grieta disociativa, para que en última instancia siempre estemos amputados. Total y absolutamente. Y en este sentido, yo me saco el sombrero con las mujeres, porque la mujer tiene mucho más acceso a este tipo de mundos que el hombre. Totalmente. Hay que ver qué va a pasar con las nuevas generaciones, pero hoy por hoy, a ver, yo hago mucha investigación sobre longevidad en Argentina, gerontología, ¿y qué pasa? Cuando los hombres llegan a cierta edad y dejaron de trabajar, empieza a haber una especie de depresión, porque claro, se pasaron toda su vida trabajando y no hicieron nada más. Ujú, La mujer ha logrado, te estoy hablando gente de 80, 70, 60 años actualmente para arriba, ¿no? ujú. Y la mujer ha logrado desarrollar algo por ahí más vocacional, algo más relacionado a esto que vos estás hablando. Entonces, tienen una vida, digamos, una tercera edad, te diría un poquito más, si querés, feliz, aunque Mm, la palabra feliz, si querés, un día la hablamos, porque ahí ya nos vamos hacia otro lado, otro tema. ¿no? Pero Ujú, digo, logran tener algo por ahí hasta menos depresivo que el hombre. ujú. En líneas Totalmente. generales, ¿no? En líneas generales, por supuesto, no, hay siempre excepciones a la regla. ¿Sabes que te quería, para, digamos, correrte un poquito acá y preguntarte algo? Tengo dos dudas que te quería hacer con respecto a la astrología. Eh, una más o menos te la encaré, que es el tema de la predestinación y el lugar de la libertad moral dentro de un esquema de astros. Pero la otra que te quería hacer es cómo te relacionás con la idea de Dios o lo sagrado o lo divino, o qué lugar ocupa eso dentro de la astrología. Por ejemplo, si uno es astrólogo, ¿es condición sine qua non para ser ateo? O sea, por ejemplo, no creer en un Dios monoteísta, o uno puede ser cristiano y astrólogo. ¿Cómo lo pensás en términos de compatibilidades? Yo creo que va por otro lado, Mm. porque, digamos, Perdón la pregunta, soy súper ignorante sí, en este no, tema. Te no, pregunto. está buenísima Ujú, porque así se puede, digamos, llevar a la luz temáticas que uno por ahí cree que no va por ese lado, pero, ujú, qué sé yo, por ejemplo, vos podés ser, qué sé yo, cristiano, católico, protestante, judío, ateo, no sé, ir por otro tipo de religiones, digamos, no monoteístas y ser astrólogo. ujú, Ahora, por supuesto que la astrología te genera un campo que va, digamos, que te expande la conciencia, ¿no? Eh, Vos me preguntás a mí y yo no soy ateo. Yo, de hecho, me cuesta mucho, digamos, entender a la gente atea, ¿no? Que ujú, creen que existimos en este plano y nada más. Porque ujú, yo tengo la convicción, y acá entramos de vuelta al tema de la fe que vos hablabas, ¿no? ujú, Yo tengo la fe de que existen otros planos y que existe algo más allá de la muerte. Es ujú, más, va más allá de la fe, tengo la ujú. certeza. Totalmente, totalmente. Pero digo, mi pregunta va orientada a Dios personal, Dios impersonal, energía, deísmo. ¿Cómo te concilias con la idea, por ejemplo, de Jesús o algún Mesías? Digo, ¿crees en algún personalismo divino?
Sí, yo creo que Jesús fue uno de los tantos avatares que hubo en la humanidad. Lo Ujú, que pasa que el otro día lo hablaba con un amigo y dijimos, bueno, déjelo en paz a Jesús, porque, viste, se lo nombra tanto y, bueno, hizo lo que pudo. Pero, ujú, digamos, existió Buda, existió, digamos, hubo tanta gente así que tuvo como una especie de expansión más de la conciencia que el resto, digamos, de la gente que había en ese momento, y bueno, y trajo algún tipo de enseñanza. Como así fue, por ejemplo, qué sé yo, dentro de, antes hablamos de la pedagogía Waldorf, y ahí, por ejemplo, estuvo Rudolf Steiner, ¿no? El creador ujú. de la Antroposofía. teoría de la antroposofía, que venía de la Mm, teosofía, bla, bla, bla. Y el tipo fue un iluminado también, como ujú, también podemos hablar de Tesla, digamos. ujú. Son iluminados, avatares que, bueno, hubo cada tanto, aparecían, y ahora en la era de Acuario van a empezar a aparecer muchísimos más. Entiendo, entiendo. Van a venir nuevos representantes o mesías de otras dimensiones. Va a venir gente que, de hecho, podemos ser hasta nosotros, o sea, la mayoría, digamos, va a haber una masa crítica donde vamos a poder manejar este tipo Claro, de energía, si querés. O sea, está bueno. porque, digamos, así como en la era anterior, en la era de Pisces, ciertos eventos tardaban años en manifestarse, hoy, Mm. por las condiciones que estamos, se puede lograr en cuestión de segundos. Ah, mira. Pues, ¿viste? Te hablan de co-crear la realidad, la realidad, digamos, todo eso. Pero bueno, podés creer o no, ¿no? Por supuesto, pero te lo digo, bueno, esto en términos astrológicos. Jochi, la última, digamos, como para ir cerrando, entre comillas, porque la verdad que es una charla para No, podemos vir hablar horas, horas, otro horas, día, otro día horas, le damos. pero sé que estás con tu nena y que no sé, no, no quiero ser a la tarde, no te quiero robar mucho tu espacio tampoco. Eh, ¿Has hecho experiencias con medicinas naturales? Por supuesto, sí. ¿Cómo te fue? Bueno, te voy a decir otro dato, porque justo tocas este tema, y en la era de Acuario, de alguna manera, yo vengo diciendo que va a haber una integración entre la medicina ancestral y la medicina cuántica. Ujú. Me ¿Cuál pongo sería así la porque cuántica? parezco muy cachetón ahí. La cuántica, por ejemplo, bueno, yo justo hace un rato mostré la tarjeta de esto puede ser algo. Esto Mm, es medicina cuántica, podés creer o no, pero esta tarjetita te ayuda a elevar el campo electromagnético, ayuda para la vitalidad del organismo, ayuda para muchas patologías y protege contra el wifi, por ejemplo. Después tenés máquinas de mediciones también que están apareciendo, o también todo lo que es con la inteligencia artificial que hablábamos antes. Eso sería ujú, la medicina del futuro. Después la ancestral tiene que ver de alguna manera con lo que fue la medicina hasta el siglo XX. ujú. Bueno, en el siglo XX la medicina alopática eran herbolarias, eran Claro. hierbas. No existían, digamos, los laboratorios que conocemos hoy en día. Reviendo todo eso, tenés, qué sé yo, dentro de las medicinas orientales, viste, la medicina china o la ayurvédica trabajan mucho con fitoterapia, que son plantas, digamos, ¿no? Totalmente. Con muy buenos resultados. ¿No te parece increíble? Mira, yo hace no mucho tiempo atrás hice una experiencia con psilocibina, con hongo psilocibe. Eh, Fue demoledora, o sea, es un estado de conciencia, es como pasar el auto a quinta, o sea, así, ¿viste? Cuando Descartes habla de las ideas claras y distintas, bueno, eso, ideas claras y distintas, y loco, mira, la gente me conoce y sabe que soy como súper racional, ¿viste? Re metódico, pero posta que hablas con la naturaleza, ¿eh? O sea, posta que te das cuenta que sos naturaleza, ves la dualidad, o sea, es muy, si los que lo pueden hacer, háganlo porque es una caída de ficha muy zarpada. Y vos sabés que yo, una de las cosas que pensé luego de esa experiencia, en la que aparte uno habla con los maestros interiores, hablas con tus dioses y demás, tenés que estar abierto, por supuesto, creer para ver, no ver para creer. Pensaba, ¿por qué en la escuela no nos enseñan a comer bien, a trabajar con medicinas naturales, a hacer yoga, a politizarnos, a tener conciencia? Fíjate cómo toda esta serie de saberes, que son, como dice Foucault, saberes, o sea, saberes milenarios,
fueron metódica y quirúrgicamente extirpados de los modelos de formación de masas para que el que va a la escuela y a la universidad salga siendo un proletario, que es lo que el sistema espera que seamos, ¿no? Agentes proletarios. Yo me doy cuenta, mira, ayer fui a la montaña, vivo acá en Bariloche, ¿no? Me fui a la montaña, para mí la montaña es un lugar sagrado. Cuando bajo de la montaña me cruzo con un amigo que es vegano. Yo no soy vegano, pero no tengo nada en contra de los veganos. Y el loco me iba hablando de la Pachamama, la naturaleza, el trabajo con el cuerpo, un montón de cosas. Y yo decía, qué ignorante que soy, boludo. O sea, me la pasé estudiando cosas formales toda la vida, que están muy bien y son muy importantes y muy necesarias. Pero ¿cuánto dejé afuera? ¿Cuánto hay para saber y aprender del otro lado? Que es tremendo. Fíjate cómo en la escuela no nos enseñan ni siquiera arte. No te estoy diciendo plástica, que todos sabemos que es nefasto. Estoy hablando de arte. No sabemos nada, expresión corporal, artista. O sea, básicamente tenemos que hacer cursos con los años de adultos, cuando sentimos nuestras insuficiencias y nuestras carencias y que nuestros conceptos no dan cuenta de lo que nos pasa, tenemos que ir a tomar cursos de cosas que tendríamos que aprender en la escuela. Y eso no sucede. Sos un guacho, porque vos con esto me volvés a abrir aristas que me quedaría hablando horas, porque, La próxima, claro, hacemos una versión 2, Jochi. te digo solamente esto que hablaste de este hongo, es muy interesante porque ya vos sabés que se está investigando a nivel ya científico. Total. Aparentemente, vos sabés que está solucionando muchísimos temas psiquiátricos, o sea, Ah, gente que tiene eventos psiquiátricos con este tipo de hongo lo solucionan, o sea, ujú. es muy interesante, digamos. Pero otro día, si querés, hablamos de todo este Otro tipo de día la trabajo. hacemos. Che, dale, igual quedó pendiente. Me encantó para la próxima. Me encantó, querido, un gran placer, me encanta filosofar, me hace acordar un poquito al pasado, ¿viste? Hoy que estamos con tantas temáticas de emergencia, de urgencia por la situación actual, ¿no? Así es, lo mismo digo, te agradezco mucho, me encantó. Me parece que aparte, generalmente, te soy sincero, Jochi, me cuesta mucho abrirme a intercambios con gente que a veces no es como del palo de uno. Creo que nos pasa a todos, ¿viste? A veces uno tiene como una, pero te lo tomás muy en serio y me parece muy serio y muy piola lo que haces y de dónde lo haces, así que para mí fue un gustazo y te agradezco el espacio y la charla. A vos también, muchísimas gracias. Namaste, querido. Querido, que estés muy bien, gracias, cuídate, nos vemos. Saludos a la gente. Hablamos. Chau, Chao, chau. chao.